A simple vista, la vida de las celebridades parece perfecta. Dinero, fama, admiradores y lujos. Pero detrás del glamour y las cámaras, existen secretos tan oscuros que podrían haber enterrado por completo sus carreras. En este vídeo, descubrirás 5 escándalos reales, intensos y perturbadores, que casi destruyen por completo a figuras que el mundo adoraba. Historias de traiciones, adicciones, crímenes encubiertos y verdades tan incómodas que los obligaron a desaparecer temporalmente del foco público, o que simplemente jamás volvieron a recuperarse del todo. Prepárate, porque lo que vas a ver no es ficción, son historias que Hollywood hubiera preferido enterrar. A finales de los años 90, Winona Ryder era considerada una de las actrices más prometedoras del cine, con papeles memorables en Beetlejuice, Inocencia Interrumpida y Reality Bites. Se había ganado el corazón de toda una generación, inteligente, enigmática y con un toque oscuro que encantaba a los estudios. Pero en el año 2001, la imagen cuidadosamente construida de Ryder colapsó de forma estrepitosa. Fue arrestada en una tienda de lujo de Beverly Hills por robo de tiendas. No era un error ni un malentendido. Winona había sido captada robando más de $5.000 en mercancía, entre ropa y accesorios de diseñador. Además, las autoridades encontraron en su posesión medicamentos controlados sin receta. El escándalo fue devastador. Su rostro apareció en todos los medios, pero esta vez no por una nominación al Oscar, sino como un símbolo de una estrella que se había descontrolado. Hollywood le dio la espalda. Durante años no consiguió papeles de peso y su reputación quedó manchada. Para muchos, la carrera de Winona Ryder estaba terminada. Sin embargo, el tiempo y el talento la redimieron. Su regreso triunfal llegaría años después, gracias a su papel en Stranger Things, pero el daño ya había sido hecho. Su historia es una advertencia. Incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse si se acercan demasiado a la oscuridad. Hoy es conocido en todo el mundo como Iron Man, el rostro de uno de los héroes más carismáticos del universo Marvel. Millones lo aplauden, lo admiran y creen que su carrera ha sido un camino hacia el éxito. Pero la verdad es mucho más oscura. En los años 90, Robert Downey Jr. era una bomba de talento y de autodestrucción. Con solo 27 años, fue nominado al Oscar por su interpretación en Charlie Chaplin, pero esa gloria ocultaba un infierno que él mismo estaba alimentando. Downey cayó en una espiral devastadora de adicción a las drogas, cocaína, heroína, alcohol. El actor no solo consumía, sino que era arrestado constantemente por posesión, conducta desordenada y violaciones a su libertad condicional. En 1996, fue arrestado tras ser encontrado con heroína, cocaína y una pistola en su coche. Pocas semanas después, entró por error en la casa de su vecino y se quedó dormido en una de las camas, completamente drogado. Parecía el comportamiento de alguien perdido, y lo estaba. A lo largo de los siguientes años, entró y salió de rehabilitación, incumplió con el tratamiento y fue condenado a pasar tiempo en prisión. Hollywood lo abandonó. Las productoras no querían arriesgarse. El talento no bastaba cuando era imposible confiar en él. El que una vez fue considerado el futuro del cine, ahora era solo una advertencia, una estrella caída. Pero lo más impactante es que nadie apostaba por su regreso, salvo una persona, él mismo. Contra todo pronóstico, Downey Jr. logró salir del infierno, se rehabilitó y reconstruyó su vida. Y en 2008 regresó con fuerza interpretando a Tony Stark, personaje cuya arrogancia y dolor personal se parecían demasiado a su propia historia. Hoy en día es el símbolo de redención, pero no olvidemos que su carrera estuvo a un solo paso de desaparecer para siempre. Era la estrella más brillante de los años 2000,
Cada paso que daba, cada canción que lanzaba, cada relación amorosa que tenía, era noticia. Britney Spears no era solo famosa, era un fenómeno global. Pero la fama, cuando se descontrola, puede convertirse en una jaula de oro, o peor aún, en una prisión sin salida. Tras años de giras mundiales, romances y presión constante de paparazzis, la salud mental de Britney comenzó a deteriorarse. El punto de quiebre llegó en 2007. El mundo entero fue testigo del momento que marcaría su vida para siempre. Britney entra a una peluquería y se rapa la cabeza frente a las cámaras, mientras los flashes capturaban su desesperación como si se tratara de entretenimiento. Días después, atacó el coche de un fotógrafo con un paraguas. El rostro dulce y alegre de la princesa del pop se había transformado en una expresión vacía, dolida y completamente rota. Los tabloides explotaban con titulares crueles, burlándose de su colapso, sin pensar por un segundo que detrás de esa figura mediática había una mujer sufriendo gravemente. Y fue entonces cuando algo aún más siniestro ocurrió. Britney fue puesta bajo una tutela legal total. Desde 2008, su padre controló cada aspecto de su vida, desde sus decisiones financieras hasta las más personales, como si fuera una niña incapaz de cuidarse sola. Durante más de una década, Spears estuvo en esa tutela. Hizo giras, grabó discos, actuó en Las Vegas, pero no podía tomar decisiones básicas sin la aprobación de su padre o de los abogados. La figura de ídolo pop se convirtió en el símbolo de una lucha silenciosa y estremecedora. Años después, gracias al movimiento Free Britney y a la presión social, el caso volvió al ojo público, y el mundo descubrió algo perturbador. Britney no estaba libre, nunca lo había estado. En el año 2021, tras testificar en un tribunal sobre los abusos sufridos, finalmente se puso fin a la tutela. El escándalo no solo reveló el lado más oscuro de la industria del entretenimiento, sino que casi acaba con su carrera, su libertad y su vida. Hoy, Britney sigue siendo un icono, pero también una advertencia de lo que el poder y la fama pueden destruir si no hay nadie que diga basta. La noche del 27 de marzo de 2022, millones de personas alrededor del mundo veían en directo la 94ª edición de los premios Oscar. Todo parecía fluir con una típica elegancia de Hollywood, vestidos brillantes, discursos ensayados y risas forzadas, hasta que ocurrió el momento que congeló el planeta entero. El comediante, Chris Rock, encargado de presentar uno de los premios, hizo una broma sobre la calvicie de Jake Smith, la esposa de Will Smith, quien padece alopecia, una condición médica que provoca la caída del cabello. En cuestión de segundos, el ambiente se tensó. Will, al principio, sonrió incómodamente, pero al ver el gesto de incomodidad y dolor de su esposa, se levantó, caminó al escenario y le dio una bofetada en la cara a Chris Rock, en vivo, frente a todo el mundo. Las cámaras captaron cada instante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chris, visiblemente sorprendido, trató de mantener la compostura. Will volvió al asiento y gritó 2 veces que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su boca. Ese instante, más allá de lo viral, fue devastador para su imagen pública. Will era visto como un actor carismático, el hombre simpático, un ejemplo para las familias. Sin embargo, aquella noche, su reacción lo puso en el centro de una tormenta mediática sin precedentes. Las redes sociales ardieron. Algunos lo defendían como un hombre protegiendo a su esposa, otros lo condenaban como un acto inaceptable de violencia. Y después vino el castigo. La Academia lo vetó por 10 años de los Oscar. Sus proyectos cinematográficos fueron pausados o cancelados, y su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, se resquebrajó en segundos. Will se disculpó públicamente, explicó que estaba bajo presión emocional, que no era justificable, que lo lamentaba profundamente, pero el daño ya estaba hecho. La bofetada más famosa del siglo XXI no solo fue un escándalo, un terremoto cultural, que puso sobre la mesa debates sobre violencia, humor, salud mental y fama tóxica. Will Smith sobrevivió, pero ese instante quedó tatuado en la historia como uno de los momentos más oscuros de su carrera.
Y hubo un escándalo que traspasó los límites del espectáculo y se convirtió en un fenómeno social y mediático global. Fue el caso de O.J. Simpson, un ídolo deportivo, estrella de Hollywood y figura adorado por millones, hasta que su nombre quedó asociado en uno de los crímenes más mediáticos de la historia. La madrugada del 13 de junio de 1994, Nicole Simpson, ex esposa de O.J., fue hallada brutalmente asesinada junto a su amigo Ron Goldman. La escena del crimen era dantesca: múltiples puñaladas, sangre por todas partes, y todas las pistas apuntaban a una sola persona. Simpson se negó a entregarse. En su lugar, protagonizó una fuga en una camioneta Ford Bronco blanca, transmitido en directo por todas las cadenas del país. Millones de personas miraban hipnotizadas mientras la policía lo perseguía a baja velocidad por las autopistas de Los Ángeles. Ese día, la televisión cambió para siempre. Cuando por fin se entregó, comenzó uno de los juicios más famosos del siglo XX, el llamado Juicio del Siglo. Se mezclaron racismo, fama, justicia y morbo. El caso expuso una de las grietas más profundas de la sociedad estadounidense. El jurado, tras un proceso mediático que duró casi un año, dictó un veredicto que todavía divide opiniones: no era culpable. Oji fue absuelto del doble homicidio, y aunque años después fue hallado responsable en un juicio civil, el daño ya estaba hecho. ¿Por qué este escándalo es el número uno? Porque no solo destruyó la carrera de una celebridad, sino que evidenció cómo la fama puede distorsionar la percepción de la justicia. Fue un espectáculo, una tragedia real convertida en circo mediático. Las calles se paralizaron, las familias discutían frente al televisor, y el mundo entero se preguntaba lo mismo: ¿fue realmente inocente? ¿O el sistema simplemente no pudo condenar a una estrella? Hoy, O.J. Simpson vive en libertad, pero su nombre jamás se desvinculó del crimen. Su legado deportivo se borró, su imagen como actor quedó arruinada, y su vida entera se convirtió en un recordatorio escalofriante del precio de la fama mal gestionada. Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los momentos más oscuros y polémicos en la vida de celebridades, que por un instante, o por siempre, vieron como su imperio se tambaleaba frente a millones de ojos, porque al final, la fama es un arma de doble filo: puede elevarte al Olimpo de los ídolos o arrastrarte al abismo del juicio público. ¿Cuál de estos casos te impactó más? ¿Crees que todos merecían la condena social que recibieron? ¿O alguno fue víctima de su propio mito? Déjalo en los comentarios, porque te estaré leyendo. Si te gustan los secretos, las caídas inesperadas y los lados más turbios del mundo del espectáculo, suscríbete, porque esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, mantente despierto, porque la fama no perdona.